9 de la mañana con 4 minutos, muy buenos días, yo soy Jonathan Lomelí, comenzamos Cara a Cara este martes 12 de enero, gracias por sintonizarnos y hoy tenemos un programa interesante en donde vamos a dividirlo en 3 entrevistas. En la primera entrevista, en este bloque inicial, vamos a platicar con el doctor Miguel Ángel Andrade, él es director de Servicios Médicos Municipales de Guadalajara. Con él quiero abordar 2 puntos. Uno, este video que ayer se hizo viral en redes sociales, en donde una persona abandona a un hombre en la Cruz Verde Ruiz Sánchez. Pero también quiero platicar con él sobre esta reconversión, no sé si recuerdas, de la Cruz Verde Delgadillo Araujo para atender solamente a pacientes con COVID-19, cómo ha funcionado y qué tipo de atención están brindando. También vamos a platicar en un segundo bloque con el epidemiólogo Carlos Alonso Reynoso, es un colaborador de este espacio. Ayer me quedé con dudas con respecto a la nueva cepa o variante del virus del COVID-19, entonces vamos a platicar con él para saber cuáles son, qué tan contagioso puede ser, la letalidad y las consecuencias que puede haber para la pandemia al circular este virus de manera masiva, como ya lo anticipó el subsecretario Hugo López-Gatell. Y finalmente platicamos con José Rubén Alonso González. Él es presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, capítulo Jalisco, y vamos a hablar de un tema que es complicado, un poco árido, pero es muy, muy importante, y es esta propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de desaparecer algunos organismos constitucionalmente autónomos, como el INAI, es decir, el de Transparencia, o el IFETEL, el de Instituto Federal de Telecomunicaciones, o el de Competencia Económica. ¿Qué es un organismo autónomo? ¿Para qué sirven? Y pues bueno, vamos a tratar de explicarlo y de entenderlo con el doctor Rubén Alonso, que también es especialista en la materia. Espero te resulte interesante estos temas de Cara a Cara en este martes 12 de enero. Yo soy Jonathan Lomelí, te recuerdo el teléfono de WhatsApp aquí para que nos envíes tus comentarios, dudas y críticas, es el 33 18 80 76 41. Mi cuenta en Twitter también está a tus órdenes en @JNLomelí. Son las 9 de la mañana con 7 minutos. Comenzamos en Cara a Cara. Noticia, análisis y debate. Eso es Cara a Cara. Información de primera mano en voz de sus protagonistas. Cara a Cara con Jonathan Lomelí. Cara a Cara. La entrevista. Nos estás dejando este paciente aquí en la calle, ¿por qué? Pero no puedes bajar. Aquí no, ¿lo quieres dejar enfrente de la ambulancia? Dígame dónde lo dejo, está enfermo. ¿Dónde lo llevamos? Por eso ustedes llévenselo. Yo no puedo llevar. No podemos. Entonces háblale a alguien. Se está muriendo el señor. ¿Es familiar tuyo? Sí. ¿Y cómo lo vas a dejar Por aquí? eso, entonces dígame dónde lo dejo. Aquí es para que atiendan a la gente, ¿no? Pero no de esa manera, Pues, señor. entonces, Primero ¿dónde se lo dejo? pregunta. ¿Dónde lo llevo? Ayúdeme a llevarlo. ¿Dónde lo llevo? Bueno, hay varios hospitales. ¿Tienes seguro? Por eso, apóyeme. Entonces, háganlo una ambulancia. El Seguro Social recibe personas que no Por tienen. eso, usted dígame dónde lo llevo. Bueno, ahí escuchamos parte del audio del video que circuló el día de ayer, y una de mis primeras preocupaciones o de mis impresiones fue si se trataba de un paciente de COVID-19 que no encontraba espacio en un hospital y lo habían prácticamente abandonado a las afueras de la Cruz Verde Ruiz Sánchez. Esto desde luego pues tiene sus matices, creo que no fue así, y para hablar del tema está con nosotros en la línea el doctor Miguel Ángel Andrade, director de Servicios Médicos Municipales de Guadalajara, a quien le agradezco que nos acompañe en Cara a Cara. Buen día, doctor. Hola, muy buen día, gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Bueno, a ver, ¿qué información tienen sobre lo que ocurrió ayer, doctor, en esta Cruz Verde Ruiz Sánchez? ¿Es correcto la que está en Cruz del Sur? No, se encuentra por el área de Medrano. Es la de Oriente, correcto, sí. 215, tiene razón, sí. Por el oriente de la ciudad. Sí, mira, comentarte, como bien mencionas, puede haber diferentes matices, sobre todo pues por la cuestión del video. Sin embargo, hay que considerar aquí la situación, ¿no? Tanto por nuestra parte, la postura de los paramédicos, que por supuesto también se está viendo el actuar de los compañeros, pero sin embargo también en defensa hay un protocolo de atención, pues ahorita en una situación, ¿no?
la unidad Ruiz Sánchez no es la unidad que está reconvertida para atención de COVID. Sin embargo, este paciente, por las manifestaciones clínicas y el estado en el cual, de forma, pues me parece inhumana, lo dejaron así. Perdón, doctor, se está cortando un poco la línea. Se está cortando un poco la línea, si puede moverse a algún lugar para garantizar la señal. Sí, con gusto. Gracias. Te comentaba que se puede constatar en el video la situación lamentablemente inhumana, pues como fue dejado también a las afueras de la unidad. Como bien personal cuestiona la situación pues de que no son las vías, ¿no? Y menos en una situación en un contexto de pandemia. Cuando se ve las manifestaciones clínicas de esta persona, de este paciente masculino de 55 años de edad, pues es evidente que presentaba insuficiencia respiratoria, presentaba aceleración de su respiración, es decir, taquipnea, y finalmente eso deriva en un protocolo. El equipo médico, paramédico que atienda a esta persona de forma inicial, pues tiene que tener por lo menos un interrogatorio de la persona cercana o del mismo paciente. Si no es así, debe de tener equipo de protección personal, obviamente para proteger al personal médico y paramédico y posteriormente brindar la atención, definitivamente. Eso es un protocolo que debe de ser así. Sí, ahora, este paciente, sí, lo escucho. Como parte de la evolución, se le dio la atención, realmente la atención fue en pocos minutos. En el video mismo al final se constata que el personal médico que tenía el equipo de protección personal, que tenía un cubrebocas de alta eficiencia, salió a valorarlo. Se le realizaron estudios correspondientes en esta unidad y se derivó con confirmación de COVID-19 a la unidad del Delgadillo Araujo, que es una unidad que está reconvertida para atención de este tipo de pacientes. Lamentablemente el paciente falleció el día de hoy por la madrugada, a las 7 de la mañana, precisamente por complicaciones derivadas de la COVID-19. El paciente llegó en muy malas condiciones, saturando menor a 70% y prácticamente en un estado de choque. Llama la atención también pues otras comorbilidades, como era la toxicomanía presentes, y pues también esto obviamente aunado a un estado de supresión era importante. Toxicomanía, es decir, se refiere a que tenía vinculado, es decir, al alcohol o drogas o algún tipo de esto. Particularmente tonsol. Muy bien. ¿Era una persona o sabemos quién era? ¿Era una persona en situación de calle o tenemos información de sus familiares? Hay una información de que fue referida ahí por una hermana y se refiere también pues esta información directa. No había acudido a tener atención médica aparentemente y se refiere también que lamentablemente la mamá de esta persona falleció hace aproximadamente 10 días y por lo que nos comentan pues es muy probable que también haya sido por COVID-19. Ahora, ¿sabemos quién deja al paciente ahí en la Cruz Verde? Es decir, ¿es un ciudadano, un familiar o cómo fue o cómo ocurrió eso? No se tiene identificado porque estas personas de hecho dejaron al paciente en las afueras de la unidad y prácticamente se retiraban. Fue justamente cuando se empiezan a grabar que regresan y pues ahí también se identifica el cambio de versión, ¿no? Se identifica que pues dicen que sí es familiar directo y luego dicen que no, que es conocido. Independientemente de eso, pues el actuar de servicios médicos, eso debe de quedar muy claro, porque desde que nosotros llegamos a la administración, pues es regirnos bajo la política de cero rechazo, y es una instrucción que se ha dado a todo el personal. Finalmente aquí la atención se brindó, pero sí la situación y el contexto con los matices que puede tener, pues es complicado también, sobre todo porque pues no es la vía que dejen a una persona en estas condiciones, mucho menos en el contexto de pandemia, por las manifestaciones clínicas que tenía, en una unidad donde no es COVID, en donde obviamente también se puede arriesgar al personal de salud, y lo hemos visto en otros contextos donde el mismo personal o los pacientes que acuden mienten acerca de su sintomatología o su diagnóstico, y no se diga, por ejemplo, en esta persona que la dejaron ahí a su buena suerte, y que pues bueno, en efecto toda la situación diagnóstica que derivó de ello, de la atención médica, se confirmó SARS-CoV-2,
y que lamentablemente fallece el día de hoy. Bueno, es este adulto de 55 años, presumiblemente en situación de calle. Y de la actuación de los paramédicos, ¿ha sido alguno separado de sus funciones o cuántos están bajo investigación para saber si su actuar fue el correcto o hay algo que sancionar? Mira, realmente ahorita estamos en comunicación con el personal y con el coordinador operativo. Uh-huh. Si se tiene que obviamente escalar esto al órgano interno de control, por supuesto que se va a hacer, y si hay alguna sanción hacia alguna persona en particular que se tenga que realizar, se va a realizar, que no haya ninguna duda de eso. Sin embargo, aquí recalcar que la atención prácticamente en los pocos minutos que duran los videos se le brindó a la persona, Sí, claro. pero también recalcarle a la población que hay protocolos de atención, que obviamente si alguien llega y encuentra una persona en la calle y ve que un profesional de la salud, que esta persona tiene insuficiencia respiratoria, tiene taquipnea, etcétera, pues obviamente en el contexto en el que estamos actualmente lo más probable es que esa persona sea Claro. contagiosa por parte de COVID. Debe de tener su equipo de protección personal para poder atenderlo. Obviamente también nosotros como personal médico y paramédico debemos de protegernos, puesto que también lamentablemente hemos tenido pérdidas humanas que lamentar. Claro, a ver, y es importante para el auditorio, porque se puede malinterpretar, es una situación lamentable, pero no se trata de un paciente que haya intentado buscar algún hospital y haya tenido que llegar allí en esas condiciones, es un caso con estas características que nos describe, doctor, y me parece que también es importante hablar entonces de la Cruz Verde Delgadillo Araujo, un espacio que reconvirtieron ustedes desde marzo para atender solamente a pacientes de COVID-19. Ahorita, con una alza en la hospitalización en los casos del virus, ¿cómo está funcionando la Delgadillo Araujo? Allí, que entiendo es la que está por el Parque Reguilete Alcalde, ¿correcto? Es correcto. En esta unidad localizada en Mariano de la Barca 1997, como bien comentas, desde el pasado 20 de marzo, en apoyo a la estrategia estatal de atención a pacientes con sospecha y diagnóstico de la COVID-19, se reconvirtió por instrucción del presidente municipal Israel del Toro, y hasta la fecha se han brindado más de 13,000 atenciones, incluyendo como unidad que toma muestras PCR, muestras rápidas, muestras de antígeno, y unidad que obviamente brinda la atención para pacientes por parte de consulta, hospitalización e incluso manejo de terapia intensiva, y obviamente también la parte de los traslados del área prehospitalaria. Es muy importante recalcarle a la población que si hay alguna situación con algún paciente que sospechen por parte de COVID-19, finalmente se les va a atender en todas las unidades. Sí. Pero si es posible, por supuesto que acudan a esta unidad, que es la que nosotros tenemos exclusiva para atención de estos pacientes, para no poner en riesgo, por supuesto, a otros pacientes que van por otras enfermedades diferentes a COVID, y por supuesto también para el personal que está totalmente capacitado y que atiende día a día este tipo de... A ver, nada más distíngame, doctor. ¿A quiénes sí? Digo, en efecto, a todos, a cualquiera que llegue los van a atender, pero a ver, hay cierta capacidad y cierta infraestructura en la Cruz Verde, pero ¿quiénes sí pueden o deberían acercarse y quiénes ya deberían ir a algún hospital ya de segundo o tercer nivel? Mira, a cualquier persona se le brinda la atención, incluso que requiera... Es gratuita, ¿verdad? Nivel, se le estabiliza, somos unidades de urgencias, y realmente no hay, te puedo decir, ningún tipo de discriminación en relación a si tiene seguridad social o no la tiene, y por supuesto también, sí, incluso no es del municipio de Guadalajara, que el Servicio Médico Municipal de Guadalajara sería la obligación para las y los tapatíos. Sin embargo, atendemos población de Zapopan, de Tlajomulco, de Tonalá, y la seguimos atendiendo y la seguiremos atendiendo con mucho gusto. Nosotros estabilizamos a los pacientes y ya los referimos cuando requieren tercer nivel hacia otras unidades. Recordar que somos el municipio que tiene la mayor infraestructura en relación a la atención prehospitalaria, la atención y los traslados de ambulancia. Cuando hablan al 911, las ambulancias van a esos domicilios. Obviamente, si se dice que también es un paciente que sospecho ya está confirmado de COVID-19, para los paramédicos es muy importante para poder usar el equipo de protección personal adecuado, poder atender al paciente y poderlo trasladar a donde se refiera, si es al IMSS o algún otro hospital de unidad COVID. ¿Han tenido ustedes un aumento en la demanda de atenciones en el último par de semanas, que es cuando hemos registrado también un aumento en hospitalizaciones y casos?
Por supuesto que hemos tenido un aumento en las atenciones de consulta, en las hospitalizaciones y obviamente en la ocupación hospitalaria general. Nosotros tenemos una disponibilidad de 30 camas, 10 de ellas para manejo con intubación, con ventilación mecánica, 20 de ellas por hospitalización general. Ahorita prácticamente estamos en 80% de ocupación. Claro. ¿Cuántos al día están atendiendo ahorita en promedio? En promedio se están atendiendo hasta 60 pacientes al día por sospecha o confirmación de COVID en las distintas unidades. ¿Y hace 3 o 4 meses era menos? Sí, claro, por supuesto era menos. Te puedo decir claramente que ahorita es el momento más crítico, es el momento en donde se ha disparado más la atención y la ocupación hospitalaria. Finalmente, ¿en algún momento ustedes en estas últimas 2 semanas que ha habido un aumento, les han rechazado a ustedes en hospitales del IMSS, del ISSSTE o de otro a pacientes por no haber capacidad de atención o camas disponibles? Mira, particularmente sí hemos tenido complicación con el Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre todo en las últimas semanas, que no se aceptan los pacientes de forma inmediata o que incluso se retienen mucho las ambulancias ya ahí en sus hospitales para poder recibir a los pacientes. Obviamente eso también nos genera a nosotros conflicto por la misma movilidad. Claro. Puesto que una ambulancia puede esperar a veces hasta 3, 4 horas para que reciban un paciente en los hospitales del IMSS, y pues es un tiempo valioso en el cual no podemos estar brindando otros servicios a la población. Con hospitales civiles, con General de Occidente y con Ángel Leaño no hemos tenido esta complicación. Hay una comunicación también muy efectiva, pero con el Instituto Mexicano del Seguro Social de repente, no es en todos los momentos, y se complica con los traslados. ¿En alguna clínica en particular? Realmente ahorita es en los hospitales que ellos tienen para atención de COVID, la clínica 110 y el hospital 46, que particularmente con los dos que hemos tenido mayor problema. Bueno, pues le agradezco mucho, doctor Miguel Ángel, ¿algo que desee agregar? No, que estamos para servirle a la ciudadanía, que vamos a revisar obviamente este tema también por actuar de nuestro personal, y que tengan la confianza de que se les va a brindar la atención, estamos para servirles, pero también un llamado a la población que no bajen la guardia, que es un momento muy crítico. Te puedo decir en mi apreciación personal, el peor momento de la pandemia que estamos viviendo en nuestra ciudad, en nuestro estado, y por lo cual no bajar la guardia con las medidas que ya sabemos, el uso de cubrebocas, el lavado constante de manos, mantener la sana distancia, quedarse en casa en medida de lo posible, y aquellas personas, como lo fue con este paciente, que tengan alguna manifestación, porque este paciente no estaba enfermo de ese momento, te lo puedo asegurar, llevarlo a atención oportuna, no esperarse y dejarlo hasta que ya lo vea muy grave para recibir atención médica, porque lamentablemente es la realidad que estamos viendo, los pacientes llegan muy tarde y lamentablemente fallecen, como lo vimos con esta persona. Bueno, doctor, le agradezco mucho que nos haya acompañado en Cara a Cara. Un gusto, hasta luego. Bueno, gracias. Ahí tuvimos al doctor Miguel Ángel Andrade, director de Servicios Médicos Municipales de Guadalajara. La verdad es una muy buena labor la de la Delgadillo Araujo, en donde atienden pacientes COVID y después te derivan si hay algún problema o se agrava la enfermedad. Son las 9 de la mañana con 23 minutos. Yo soy Jonathan Lomelí. Envíame tus comentarios, dudas y críticas al 33 18 80 76 41. Ahorita hablamos con el epidemiólogo Carlos Alonso. Vamos a un corte y regresamos. Mantengámonos cerca. Línea WhatsApp 33 18 80 76 41. 91.5 de FM, Zona 3. Cara a cara, en contexto. Por todas estas razones, aun cuando la expectativa pública de algunos segmentos de la sociedad pudiera ser sobre esta inquietud de qué restricciones o qué controles, la respuesta es no se necesita ningún control en particular. Y como ha ocurrido ya en 23 países, hoy incluido México, lo más probable es que esta cepa o esta variante, no es cepa sino es una variante, se propague por el mundo entero, Sin embargo,
9 de la mañana con 26 minutos y ahí escuchamos a Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, que bueno, yo cuando escucho a el señor Hugo López-Gatell, pues todo estaba contemplado, todo iba a ocurrir así, eso es lo que estaba previsto, nada es parte de un problema que hay que atender y resolver. Y de este tema de la variante del virus, del SARS-CoV-2, vamos a hablar ahorita con el doctor Carlos Alonso Reynoso, doctor en Salud Pública de la Universidad de Guadalajara y epidemiólogo, a quien le agradezco que nos tome la llamada. Ya está en la línea. Buen día, doctor. ¿Qué tal, Jonathan? Buenos días. Es un gusto poder saludarte a ti y a todo tu auditorio. Bueno, a ver, sé que estamos hablando ahorita mucho de este tema del COVID y la pandemia. Tampoco mi idea, ayer me decía una amiga, Mariana, me decía, oye, pues me quedé preocupada después de escuchar tu programa. A ver, también me interesa ofrecer algunas alternativas, algunas soluciones y explicaciones sobre todo esto, por ejemplo, que acabamos de hablar con Servicios Médicos Municipales de Guadalajara. Es una gran medida que exista la Cruz Verde Delgadillo Araujo y que atienda a pacientes con COVID-19. Allí te pueden ayudar, allí te pueden atender y, bueno, hay algunos otros problemas. Y justamente algo que he visto cada vez más a menudo es la información sobre la variante o nueva cepa, no sé, ahorita nos precisa el doctor, del SARS-CoV-2, esta que surgió en noviembre en Reino Unido y que hasta ahorita, según la información que han dado a conocer en Reino Unido, dicen que allá tienen ya prácticamente el 50% de los casos de COVID-19 son de esta variante y hasta el momento pues ya se ha esparcido en Australia, Dinamarca, Italia, Estados Unidos y México. Según expertos es más contagiosa, entre 50% y 74% más contagiosa. ¿Y cómo la descubrieron? Bueno, la verdad, la historia de cómo descubrieron esta variante pues es interesante porque en Reino Unido de pronto se dieron cuenta en un poblado en Kent que no bajaban los contagios a pesar de que estaban implementando todas las medidas de sana distancia, de cubrebocas, empiezan a hacer los estudios y se descubren entonces que hay una variante que se ha extendido también a Londres y otras partes de Reino Unido. Pero a ver, doctor, sin sensacionalismo ni amarillismo, ¿qué sabemos, pero sobre todo también qué ignoramos de la nueva cepa o variante de este virus? Mira, Jonathan, para empezar hay que dejar muy claro que se trata, como dices, de una variante y no de una nueva cepa. Uh-huh. La diferencia entre estas dos es que, bueno, hay que entender que conforme se van dando los contagios, se van dando errores en el copiado o en la replicación del virus y esos errores son llamados mutaciones. Uh-huh. Estas mutaciones son normales en prácticamente cualquier virus. Dichas mutaciones se pueden agrupar en variantes o linajes que van haciendo como árboles filogenéticos, es decir, como un árbol genealógico del virus. Uh-huh. Y se van estudiando conforme se van presentando en todo el mundo. De hecho, cada una de las ramas que surgen directamente del SARS-CoV-2 son de determinados linajes y se les va a determinar con una letra del abecedario y una serie de números. En el caso de la variante de Inglaterra, estamos hablando del linaje B.1.1.7. Uh-huh. No es una cepa, porque para hablar de una cepa tendríamos que estar hablando de cambios o mutaciones en la biología interna del virus, es decir, en su antigenicidad, transmisibilidad, virulencia, etcétera, suficientemente grandes como para hablar de que es una especie distinta a la original. Por ejemplo, muy bien, el SARS-CoV o el SARS es como un pariente del SARS-CoV-2, es decir, el SARS-CoV-2 sería una cepa distinta del SARS. Ahí está la diferencia entre lo que estamos teniendo actualmente y la diferencia entre una cepa y una variante. Entonces, esta variante en particular, como bien describiste, se identificó en Reino Unido y actualmente se ha demostrado que está circulando en gran medida en esa población. Uh-huh. Para el 28 de diciembre habían detectado que prácticamente el 28% de los casos tenían esta variante, actualmente ya más del 56%. Entonces se sugiere que se puede propagar hasta un 56% más rápido, pero no porque se haya demostrado mediante análisis genéticos y biológicos, sino porque de acuerdo a lo que se ha encontrado, se sospecha que esta es una de sus características, una de las características de la mutación, una mayor velocidad o mayor facilidad de contagio. Ah, muy bien. Lo tenemos entonces como una hipótesis o como una inferencia a partir de lo que se ha observado, pero no un estudio a profundidad. Ahora, ¿qué otro aspecto de esta variante conocemos y cuál otro falta por conocer? Pues realmente se desconoce mucho de la variante. No hay certeza
sobre si efectivamente es más contagioso o no, sobre si es más letal o no. Sobre la letalidad no hay nada al respecto, ¿verdad? Es decir, que pueda ser más, que pueda matar más personas. No, de momento no, porque solamente se hace la inferencia, como bien dijiste, de acuerdo a la cantidad de casos que se están confirmando, y en base a esa inferencia se asume que hay una mayor posibilidad de contagio. Y esto es importante, porque creo que es uno de los temas que está en debate acerca de si es más peligroso que un virus tenga una mutación que lo vuelva más letal o tenga una mutación que lo vuelva más contagioso. ¿Y cuál que es más peligroso, que sea más letal o más contagioso? Mira, vamos hablando, lo voy a tratar de simplificar de la manera más sencilla posible. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de el SARS-CoV-2, la variante que actualmente se encuentra circulando en el estado de Jalisco, está mostrando una letalidad entre el 10 y el 11%, vamos a cerrarla en 10%. Si tuviéramos 5,000 casos activos, esto nos dice que con este 10% de letalidad, en un mes aproximadamente tendríamos 500 defunciones. Si se incrementara la letalidad un 50%, es decir, a un 15% de letalidad, en un mes tendríamos, con los mismos casos activos, 5,000 casos activos, tendríamos 750 defunciones. Si, por contrario, en lugar de incrementarse la letalidad, se incrementa la contagiosidad o la tasa de reproducción del virus, en un 50% también, vamos a vernos muy conservadores, vamos a asumir que en lugar de tener 5,000 casos activos, en un mes vamos a tener 10,000. La verdad es que tendríamos más, porque de acuerdo a lo que ha demostrado esta variante es que el crecimiento se va a dar de manera exponencial. Pero bueno, vamos a asumir que sean 10,000, con la misma letalidad que estábamos teniendo, en lugar de tener 750 o 500 defunciones, vamos a tener 1,000. Y al siguiente mes vamos a tener el doble y así sucesivamente. Entonces, de acuerdo a las características de este virus, es más peligroso que tengamos una mayor contagiosidad debido a las características mismas. Ahora, dos cosas. No sé si has escuchado el discurso de López-Gatell, pero, a ver, dos preguntas. ¿Este virus ya es un hecho que podría masificarse y convertirse esta variación como en la que predomine? Y eso es una primera pregunta. Y la segunda es si no estamos minimizando o sobredimensionando este fenómeno. Bueno, yo he visto ambas posturas. He visto algunos actores que han minimizado la situación y otros que lo están sobredimensionando. Yo creo que hay que darle su dimensión correcta. La dimensión correcta nos indica que, de acuerdo a lo que se ha encontrado de manera internacional, este virus probablemente se convierta en la variante dominante a nivel mundial. Ya se ha detectado en más de 35 países y es cuestión de tiempo para que se detecten más. Debido a estas circunstancias y a las características propias del mismo, es muy probable que incremente sustancialmente la cantidad de contagios. Y si nosotros extrapolamos esta situación al contexto en el que nos encontramos aquí en el estado de Jalisco, es una situación realmente preocupante, Jonathan. Sí. Porque nos encontramos en una situación crítica, y si a esto le agregamos el hecho de que vamos a tener un probable crecimiento exponencial de casos debido a esta nueva variante, el sistema de salud, tal como está, no lo va a soportar. Entonces, creo que el mensaje se tiene que transmitir, aunque tratemos de no ser alarmistas, se tiene que transmitir tal y como es para que la gente entienda la magnitud del problema al que nos vamos a enfrentar. Claro. Ahora, hay otra pregunta que me parece clave en este tema de la variante, y es si las vacunas como la de Pfizer, la de Moderna, perdón, iba a decir Morena, imagínate, ya estoy muy politizado, la de Moderna y la de AstraZeneca, ¿sirven para inmunizarte contra esta variante? De momento, lo que se ha encontrado es que sí. La mutación que presenta esta variante no afecta la efectividad de la vacuna. Sin embargo, por eso es importante la vigilancia epidemiológica molecular y el seguimiento filogenético de los virus para poder encontrar mutaciones que puedan causar que la vacuna ya no tenga efectividad. Muy bien. ¿Es una probabilidad? Sí. ¿Va a suceder? No tenemos certeza de que vaya a suceder, y tampoco podemos asegurar que la vacuna no es funcional contra esta contra esta variante. Y lo que se sabe a la fecha es que la vacuna sigue siendo eficaz contra prácticamente todas las variantes que han sido identificadas a la fecha. Qué bueno, eso es muy buena noticia.
Así es. Y finalmente, las medidas o las herramientas que tenemos ahorita, como el cubrebocas, como la sana distancia, ¿seguirán siendo efectivas ante esta variante? De momento, la evidencia nos dice que no. Esto es basándonos en lo que hemos observado en Reino Unido. En Reino Unido estaban utilizando las mismas medidas y las medidas básicas de prevención no fueron suficientes para contener la distribución de esta nueva variante. Entonces, lo que algunos autores sugieren es que se requieren medidas más estrictas una vez que la distribución o que el virus se ha demostrado que se encuentra circulando en el entorno. ¿Y qué medidas más estrictas hay, aparte de confinarse, la sana distancia y el cubrebocas, doctor? Pues el confinamiento, pero no estoy sugiriendo que tengamos que regresar a un confinamiento, simplemente que tenemos que observar cómo se dé el comportamiento de los contagios para poder establecer estrategias adecuadas, pero ciertamente las estrategias tal y como están ahorita en otras partes del mundo han demostrado que no son suficientes. Doctor, si una vacuna se desarrolla en 15, 20 años, 10, 15 años, ¿en cuánto tiempo se puede estudiar y comprender y analizar esta variante? Pues realmente no se sabe. De hecho, muchas personas me han preguntado sobre cuánto tiempo creen que pueda generar inmunidad la vacuna que se está aplicando actualmente. Y en este tipo de cuestiones, la verdad es que está en estudio. No se sabe realmente, no se tienen los elementos como para poder demostrar fehacientemente el tiempo de inmunidad o cuánto nos va a proteger la vacuna. Se sabe el porcentaje de efectividad en el sentido de que del total de las personas a las que se les ha aplicado la vacuna, un gran porcentaje no ha demostrado desarrollar la enfermedad o desarrollado la enfermedad de manera grave. Eso es lo que se sabe. Y bueno, me tengo que ir al corte, pero dice Ricardo Sandoval, Radio Escucha, ¿puedes preguntar si las pruebas PCR actuales pueden detectar esta variante? Sí, sí lo detectan. Sí, bueno, esa es una buena noticia y aparte, que también la vacuna sirve para inmunizar contra esta variante. Doctor, le agradezco mucho que nos haya acompañado en Cara a Cara. Muchas gracias a ti, Jonathan. Estamos a la orden. Gracias. Bueno, ahí estuvo la explicación del doctor Carlos Alonso Reynoso, epidemiólogo de la Universidad de Guadalajara, sobre esta variante, no nueva cepa, la variante del virus SARS-CoV-2. Vamos a un corte, son las 9 de la mañana con 38 minutos y regresamos. Nueve de la mañana con 42 minutos y ya está en la línea con nosotros José Rubén Alonso González, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, capítulo Jalisco. Y pues bueno, el tema que vamos a abordar con él es esta propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de desaparecer algunos organismos constitucionales autónomos, entre ellos el INAI de transparencia, el de telecomunicaciones, el de competencia económica, son algunos de los que ha mencionado. Y para hablar de este tema estamos con Rubén Alonso. Antes me gustaría escuchar lo que dice Andrés Manuel López Obrador al respecto, y ya pasamos con nuestro especialista para hablar del tema y tratar de explicar y entender lo que es complejo, pero es muy, muy importante. 1,000 millones de pesos cuesta mantener al Instituto de la Transparencia. Si nosotros actuamos con rectitud y cumplimos con nuestra responsabilidad, pues tenemos que respetar y hacer respetar las leyes, y la transparencia es una regla de oro de la democracia. Entonces, ¿para qué tener un aparato administrativo costoso si el gobierno está obligado a informar y a transparentar? Bueno, ahí escuchamos a el presidente Andrés Manuel López Obrador y para hablar de ese tema, Rubén Alonso está en la línea y le agradezco mucho que nos acompañe en Cara a Cara. Buenos días, Rubén. ¿Qué tal, Jonathan? Buenos días a ti y a todo el auditorio. Muchas gracias, Rubén. A ver, yo sé que, digamos, un poco el punto es hablar del INAI, del Instituto de Transparencia, pero empecemos de lo general y vamos después a lo particular. Explícanos muy brevemente qué es un organismo constitucional autónomo y para qué sirven estos organismos y como cuáles son los que quisiera desaparecer o propone desaparecer el presidente. Sí, mira, un organismo constitucional autónomo es un órgano de Estado. ¿Sí?
no es un órgano de gobierno. El gobierno es parte del Estado mexicano. Uh-huh. Los organismos constitucionales autónomos como figura original en México, como una figura de Estado, empiezan a surgir en México a mediados de los 90, o más bien a principios de los 90, uh-huh, como parte de un proceso de desgaste del gobierno, ¿sí?, de la falta de confianza, de la falta de respuesta a la garantía de derechos fundamentales. Y como un reclamo, surgen también como un reclamo social para contar con organismos autónomos distintos al gobierno para garantizar derechos ciudadanos frente a la autoridad que está obligado a cumplir, y como refiere el presidente, todos los aspectos, no solamente en el INAI, sino en todos, a cumplir, observar la Constitución y garantizar los derechos de manera, pero aguas, en el gobierno se trata de una manera pasiva, no activa. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es un vigilante pasivo de que no se violen si no intervienen otras autoridades, ¿no? Claro. Así surge la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y luego después se le da autonomía, también en los 90, al Banco de México, que esto tiene que ver con cuestiones financieras, y si lo vemos, surgen después de crisis por el desgaste, la falta de cumplimiento, la falta de independencia, de parcialidad del gobierno mismo en sus funciones sustantivas. Claro. México crea estos organismos, pues, ¿para qué? Para que funcione el Estado, ¿no?, desde los ciudadanos. Ahora, creo que un ejemplo, para un poco contextualizar al auditorio, que es muy bueno, sería, por ejemplo, el IFE o el INE ahora, ¿no? El Instituto Nacional Electoral. Antes de Salinas, de Gortari, las elecciones las organizaba el Estado, es decir, el gobierno. Sí. Y tuvimos 70 años de PRI. Exacto. Después hay una reforma en donde se crea un organismo autónomo, que es en ese momento el IFE, Instituto Federal Electoral, que organiza las elecciones. Eso es un organismo autónomo, es decir, se convierte en una especie de contrapeso del Poder Ejecutivo, le quita facultades al Poder Ejecutivo o al presidente y le entrega funciones técnicas muy especializadas para librar estas funciones y estas tareas, para librarlas de las influencias externas o de la influencia del Poder Ejecutivo. Eso es, digamos, en la teoría un organismo autónomo, y así tenemos, por ejemplo, el Banco de México, como dices, Rubén Alonso, el INEGI, tenemos la Comisión Nacional de Derechos Humanos, incluso la Policía Federal fue un organismo autónomo en ese sentido, y tenemos el Instituto Nacional de Transparencia. Ahora, teniendo claro eso, también, ¿qué significa que quiera Andrés Manuel López Obrador quitar estos organismos autónomos? Porque, ojo, y yo he leído hecho lecturas o visto lecturas nada más de blanco o negro, donde dicen, no, pues no se puede quitar el INAI, no se puede quitar el INE, desde luego que no. Pero a ver, por otro lado, el argumento del presidente es, tenemos un consejero presidente, Rubén Alonso, del INE, que gana 366,000 pesos al mes, nos cuesta 366,000 pesos al mes, y no nada más es él, son sus otros 10 consejeros, y tenemos a comisionados del Instituto Nacional de Transparencia que se llevan 187,000 pesos al mes. Eso es uno de los argumentos de Andrés Manuel López Obrador. No sé si me explico, Rubén Alonso. A ver, ahora, ¿cómo buscar una lectura más matizada de esto, de las consecuencias, lo que hay que rescatar y lo que hay que cambiar de los organismos autónomos? Mira, lo veo como un árbol. Uh-huh. Tú puedes tener un árbol, y vemos muchos árboles, que en algún momento alguna rama está creciendo de más y puede poner en riesgo todo el árbol, ¿sí? Entonces, ¿qué haces ante ese árbol? Pues empiezas a podar esa rama que puede echar a perder a todo el árbol. Creo que aquí ha habido dos posiciones. El presidente ve que creció mucho un árbol, una rama, y está poniendo en riesgo todo el árbol, y está decidiendo cortar el árbol. Creo que aquí lo que debemos de hacer es podar inteligentemente el árbol para que cumpla la función para lo cual se creó. Tiene razón el presidente en muchos señalamientos que tienen que ver con gastos superfluos, con gastos que pues son ofensivos incluso, sea desde los sueldos, como también gastos del entorno para que operen estos organismos,
que no son parte de la tarea sustantiva. Y en esto creo que los organismos constitucionales autónomos deberían de hacer una reflexión en esa parte y por la institución, por lo que representan, por la finalidad para la que fueron creados, hacer la poda, respetando su autonomía, pero hacer una poda inteligente para preservar lo que por años se construyó como un reclamo y lucha ciudadana. Si no lo hacen, quien tiene ahorita facultades o quienes tienen facultades para cortar el árbol lo van a cortar y ahí sí perdemos todos, ¿no? Claro, ahora en el tema muy puntualmente del INAI, en donde tú eres especialista en el tema de transparencia, dice Andrés Manuel, bueno, pues entonces que se encargue la Secretaría de la Función Pública de entregar información. Pero yo recuerdo, y creo que esta historia tú te la vas a saber, a lo mejor la anécdota, cuando comienza la transparencia en Jalisco, no sé si conozcas esta anécdota, de cómo estuvo el tema de Ramírez Acuña, que alguien le pedía su salario, cuánto ganaba, al parecer si era eso, y él no quiso y tuvo que el Instituto de Transparencia intervenir. ¿Cómo estuvo esa historia? Que al final creo que ejemplifica cómo un organismo autónomo puede garantizar esta información cuando el gobierno dice, no, pues me conviene no entregarla. Sí, mira, hay una realidad que ha sido observada en toda la historia del análisis de la constitución del Estado, de los gobiernos, y es el ocultamiento de información es propio del poder público. Sí. Sí, esto es un virus que lo tiene endémico, forma parte casi de su naturaleza. Y esto no solamente aquí en Jalisco, en cualquier parte del mundo siempre ha sido. Bajo el supuesto de que el secreto de Estado, toda esta historia que se ha desarrollado a lo largo de la historia. Bueno, en el caso de Jalisco, surge en el 2005 el ITEI como un organismo constitucional autónomo, el primero en el país, incluso con facultades que ni el INAI tenía, en ese tiempo era IFAI, el federal, tenía la facultad de emitir resoluciones de manera definitiva e inatacable, casi como a la altura de la Suprema Corte, en materia de acceso a la información. Y un solicitante solicita copia al gobernador de su cheque con el que evidencia cuánto gana para a Ramírez Acuña. A Ramírez Acuña. Quiero que me des una copia de tu cheque, de cuánto te pagan. Quiero ver en el papelito cuándo te pagaron, no que me digas cuánto. Quiero la evidencia. Se niega el gobernador a entregar. No, el cheque en sentido estricto no era porque el cheque lo entregas tú al banco cuando cobras, ¿sí? Y ya no lo tienes, ¿no? A no ser que le saques una copia antes de entregarlo. Sí. Y luego se trataba de un pago electrónico. Entonces, ¿qué es lo que podía entregar como una evidencia? Pues el acuse de recibo de su salario. Sí. Se niega el gobernador, argumentando que ya estaba publicado, y el ITEI, haciendo uso de sus facultades, se estrena con la primera resolución frente al poder público para decirle que pidieron la evidencia con documental, entrégala. Y la tuvo que entregar. Esto marcó un referente, no solamente en Jalisco, sino a nivel nacional, de que no solamente era la información, sino también el soporte en el cual está la evidencia de la información. Si no tuviésemos organismos con poder frente al poder, con poder para lo que son creados, frente al poder público, el poder público se convierte en juez y parte en la garantía de un derecho fundamental. Claro. El INAI, como el propio ITEI y los organismos locales, han surgido como una herramienta ciudadana para garantizar el derecho de los ciudadanos frente al poder público. Sí. Ese es su origen, finalidad y naturaleza. Rubén Alonso, te agradezco muchísimo. Se nos está acabando el tiempo, me parece interesante. Yo creo que hay que seguir platicando sobre este tema cuando te conozcamos más detalles de la iniciativa del presidente, pero te agradezco que nos hayas puntualizado este tema. Muchas gracias, Jonathan. Gracias, que tengas excelente día. Bueno, son las 9 de la mañana con 54 minutos. Vamos a un breve corte y ya nada más regresamos también para leer algunos comentarios del auditorio.
9 de la mañana con 56 minutos y bueno, ya escuchamos a los especialistas, ya hice yo mis preguntas y vamos a escuchar ahora lo que tú opinas con algunos comentarios que están llegando, bueno, bastantes comentarios aquí al teléfono de WhatsApp. Dice terminación 1592, dice, el INE también cuesta muchísimo los altos sueldos de esos funcionarios corruptos, esos altos sueldos autorizados por los anteriores gobiernos para que les solaparan sus fraudes. El INE que no pasa los spots de Morena porque se lo manda el PRI, PAN y PRD. A ver, ojo, una cosa es los altos salarios, que sí, eso sí se debe eliminar, pero otra cosa ya es muy distinta, es que las elecciones la pudiera organizar, por ejemplo, el gobierno federal. Eso sería un retroceso, eso no podemos permitirlo. Una cosa es en efecto que el Instituto de Transparencia tenga con excesos y lujos innecesarios y salarios altos sus funcionarios, como pasa a nivel federal, como pasa a nivel local. A nivel local también pasa con el ITEI. Y otra cosa muy distinta es desaparecer un organismo que puede garantizar la transparencia de manera autónoma. Es decir, no hay que confundirlo. Dice aquí Jaime, me dice, te estás aferrando al PRIAN. Este gobierno es diferente y estamos para ahorrar, no para gastar en parásitos que dejó el PRIAN. Digo, ahí yo ya hice mi puntualización. Joseph Oli, también un radioescucha que a menudo nos envía aquí comentarios interesantes, dice, como todos, la relatoría sobre la libertad de expresión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que precisamente una de las formas bajo las cuales se puede garantizar el derecho a la información es a través de la existencia de un tribunal con naturaleza autónoma en la toma de decisiones. También Manuel Ruiz Pablo, saludos, fuerza a todos. Buen día, Jonathan, da pena ajena lo que gana Córdoba. El dinero que tiene el INE es un descaro. Pues sí, 366,000 pesos al mes. De hecho, estaba checando en el INAI, el Instituto de Transparencia, los comisionados ganan 187,000 al mes. Tienen 5 secretarios que ganan 169,000 al mes. 21 secretarios de ponencia que ganan 148,000 al mes. A ver, claro que hay que ponerles un alto, pero tampoco hay que desaparecer esos organismos que sí son garantes de ciertos derechos. Es un poco para explicar este tema y este debate, es como si el día de mañana yo llego y te digo, ¿sabes qué? Bueno, pues el INEGI ya no va a ser autónomo y ahora las estadísticas de economía, crecimiento, producción y población las va a hacer el gobierno federal. Las elecciones ya no van a organizarlas un organismo autónomo, las va a organizar el gobierno federal. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, que bueno, está ahí media cooptada con un alfil del presidente, tampoco va a ser autónoma ni va a tener decisiones propias y va a depender del gobierno federal, como ocurría antes. Antes había una especie de subsecretaría en Secretaría de Gobernación en donde se atendían los temas de derechos humanos, y la necesidad de atender esto de manera imparcial sin que hubiera ocultamiento de información o sesgos en las investigaciones hizo que surgiera la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es un retroceso. Desaparecer así de un plumazo organismos autónomos que sí garantizan derechos, pero también que realizan tareas especializadas importantes que no puede realizar el gobierno porque habría conflictos de interés o presiones externas. Ojo con ese tema de Andrés Manuel López Obrador, vamos a seguir debatiéndolo. La iniciativa de reforma todavía no la presenta el presidente, pero ya la bancada de Morena dijo que la va a aceptar y la van a impulsar. Se necesita cambiar la Constitución y ojo, esto sí es un retroceso, lo cual no quita que sí haya excesos en esos organismos, pero eso es lo que hay que eliminar, no los organismos. Son las 9 de la mañana, bueno, es lo que yo pienso, ¿verdad? Son las 9 de la mañana con 59 minutos, espero haya sido de tu agrado este programa y te hayas informado bien este día. Soy Jonathan Lomelí, gracias por haberme sintonizado. Nos escuchamos mañana a las 9 en Cara a Cara. La información al momento. Escúchala en Canal Continental de Noticias. Bienvenidos a las 10 de la mañana, esta es la información. Luego de que este lunes circulara en redes sociales un video donde un hombre enfermo de coronavirus es abandonado en la Cruz Verde